Nadie esperaba que una frase de Michelle Obama pudiera hacer estallar de ira inmediatamente a Donald Trump. En transmisión en vivo, la ex primera dama hizo un comentario mordaz que hizo reír a la audiencia. Pero fue la reacción de Trump la que causó revuelo. ¿Qué dijo? ¿Y es este el comienzo de una nueva guerra entre dos figuras poderosas? La verdad detrás deja a todos impactados. ¿Y si te dijera que un simple discurso fue suficiente para hacer explotar a Donald Trump? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una confrontación política. Es el reflejo brutal de un ego herido, un resentimiento que lleva años cocinándose y una guerra silenciosa que acaba de estallar en público. Porque Michelle Obama no necesitó nombrarlo para hacerlo temblar. Sus palabras aparentemente inofensivas tocaron una fibra tan profunda en Trump que lo llevaron a perder completamente el control. Gritó, escribió en mayúsculas, atacó sin filtros y mostró, sin darse cuenta, su punto más débil. Pero ¿por qué un discurso tan elegante, tan cargado de valores, desató semejante furia? ¿Qué hay detrás de esta reacción tan desproporcionada? Hoy vas a conocer la historia que los medios apenas se atreven a contar. Una historia que comienza con una frase sobre liderazgo y termina revelando la inseguridad más oculta del hombre más polémico de Estados Unidos. Dale like si alguna vez te has sentido incómodo ante una figura poderosa que no necesita gritar para hacerse escuchar. Y quédate hasta el final, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que creías sobre el poder, la imagen y el verdadero liderazgo. Todo empezó con un discurso. Michelle Obama habló de integridad, familia, principios, no dijo nombres, no hubo ataques, solo convicciones. Pero para Trump, fue como si cada palabra le apuntara directo al corazón, o mejor dicho, al ego. Su reacción no tardó en llegar. Publicaciones furiosas, llenas de signos de exclamación, insultos, descalificaciones. Un mitin tras otro donde su rostro mostraba algo más que enojo. Mostraba miedo. ¿Pero miedo a qué? A que la gente lo compare, a que lo vean a él como el antónimo de todo lo que Michelle representa. Y es que, por más que lo intente, Trump no logra generar la misma admiración ni respeto. Y eso lo desespera. Lo interesante es que esto no es nuevo. No es un arrebato aislado. Es parte de una historia larga, incómoda y profundamente personal. Porque Trump y los Obama llevan años enfrentados en una batalla silenciosa, donde cada palabra puede ser un misil. Y lo más escalofriante no es su reacción, sino lo que esta reacción revela, una vulnerabilidad que pocos imaginan, una obsesión que va más allá de lo político. Michelle nunca necesitó mencionar su nombre, pero al hablar de liderazgo auténtico, dejó en evidencia lo que a Trump más le duele, no ser percibido como un verdadero líder. ¿Te das cuenta del poder de las palabras? Una mujer, sin levantar la voz, logró exponer las inseguridades más profundas del expresidente más ruidoso de la historia. Y eso lo volvió loco. Comenta abajo, ¿crees que Michelle lo hizo a propósito? ¿O simplemente dijo la verdad y eso fue suficiente? Porque lo que siguió fue una avalancha. Trump activó su modo de ataque. Usó su plataforma para insultarla, llamarla desagradable, grosera, incluso sobrevalorada. Pero esa reacción, lejos de fortalecerlo, lo hizo quedar aún peor. Los medios lo notaron, el público también, y las redes explotaron con memes, parodias y un sentimiento generalizado de que Trump, una vez más, había perdido el control. ¿Por qué reaccionar así ante un discurso que ni siquiera lo menciona? Porque para alguien como él, cualquier crítica a la moral, a la integridad, es una amenaza directa. ¿Y si esa crítica viene de una mujer poderosa, carismática y ampliamente respetada? La amenaza se convierte en humillación. ¿Has visto cómo reacciona alguien cuando su imagen pública se tambalea? Trump no solo respondió con ataques, recurrió a lo de siempre. Teorías conspirativas, viejas polémicas, acusaciones sin fundamento. Volvió a hablar del certificado de nacimiento de Barack Obama. Insinuó conspiraciones. Cambió el foco. Pero esta vez no funcionó, porque el contraste fue demasiado claro. De un lado, Michelle Obama, serena, elocuente, firme. Del otro, Trump, gritando, insultando, perdiendo los estribos. Y en esa comparación, perdió. Los expertos en comunicación política no tardaron en reaccionar. Algunos lo llamaron un caso clásico de narcisismo herido. Otros, una muestra de cómo el poder sin control emocional se autodestruye.
¿Te ha pasado sentirte atacado sin que te hayan dicho nada directamente? Esa sensación de que te hablan, aunque no te nombren. Eso fue exactamente lo que le pasó a Trump. Solo que él, en lugar de reflexionar, explotó. Y eso nos cuenta más sobre él que 1000 discursos. Lo que resulta más inquietante es que esta no fue la primera vez, y todo apunta a que tampoco será la última, porque hay algo en los Obama que lo desestabiliza, algo que no puede controlar. Tal vez sea su elegancia, tal vez su autenticidad, o tal vez que incluso después de dejar la Casa Blanca, sigan siendo más populares que él. Pero lo cierto es que cada vez que Michelle habla, Trump reacciona como si le estuvieran quitando algo. ¿Y tú? ¿Qué crees que sientes realmente cuando la escucha? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Lo que muchos no saben es que esta tensión viene desde hace años. Desde que Trump impulsó la teoría del birterismo, esa absurda mentira de que Barack Obama no nació en Estados Unidos. Una campaña que no solo buscaba deslegitimar su presidencia, sino que puso en riesgo a su familia. Michelle lo dijo claro en su libro, Nunca lo perdonaré. Desde entonces, la guerra quedó declarada. Silenciosa, pero real, y cada palabra, cada gesto, cada aparición pública es una batalla más. Pero lo más duro de todo esto es ver cómo Trump, cada vez que se siente opacado por ella, responde con la misma fórmula. Insultar, minimizar, desacreditar. Sobre todo si se trata de una mujer, Hillary Clinton, Kamala Harris, ahora Michelle Obama. Todas han recibido el mismo tratamiento. Las ha llamado desagradables, groseras, incompetentes. Palabras que revelan más sobre él que sobre ellas. ¿No te parece curioso que siempre use los mismos adjetivos? Y no es casualidad, es un patrón que muestra cómo le cuesta lidiar con mujeres que no solo lo enfrentan, sino que lo superan. ¿Te imaginas cómo debe sentirse alguien tan obsesionado con la imagen al ver que una mujer sin cargos oficiales logra más respeto que él? Debe ser insoportable, y por eso reacciona como reacciona. Lo más irónico es que incluso Melania Trump, en uno de sus discursos, fue acusada de plagiar a Michelle. ¿Te acuerdas? Fue en la Convención Republicana de 2016, y lo que parecía un homenaje terminó siendo una vergüenza pública. Las redes no lo perdonaron, porque en el fondo, hasta sus propios discursos necesitaban inspiración de la misma mujer a la que tanto criticaban. ¿Coincidencia? ¿O una señal de admiración disfrazada de odio? La verdad nadie lo sabe, pero lo que sí sabemos es que cada vez que Michelle habla, Trump pierde la calma. Y eso lo dice todo. Dale like si llegaste hasta aquí, porque se viene lo más fuerte. ¿Te atreves a descubrir lo que realmente esconde esta guerra silenciosa entre dos titanes de la política estadounidense? No te vayas, que esto recién empieza. Él tenía todo el poder del mundo, pero nunca logró lo que más deseaba, el respeto. Y eso, precisamente eso, lo ha llevado a una obsesión que ya no puede ocultar, porque detrás de cada tuit furioso, de cada declaración agresiva, se esconde una verdad incómoda. Michelle Obama no solo desafió a Donald Trump, lo desarmó, y lo hizo sin gritar, sin insultar, sin caer en provocaciones, solo con palabras. Palabras que retumbaron como golpes en el ego más frágil de la política moderna. Pero, ¿por qué una mujer como Michelle, sin cargos públicos, logró ponerlo tan a la defensiva? ¿Qué es lo que realmente lo perturba? Cuando el video de Access Hollywood salió a la luz, con Trump jactándose de actos que rozaban lo criminal, millones se horrorizaron. Pero fue Michelle quien puso en palabras lo que todos sentían. No con rabia, sino con una calma que dolía más. Eso me sacudió hasta lo más profundo de mi ser, dijo. Y con eso, rompió algo dentro de Trump. No era solo una crítica, era un juicio moral. Inappellable. Porque Michelle no habla desde el rencor, habla desde principios, y eso es lo que lo vuelve insoportable para él. Porque no hay manera de ganarle con insultos a alguien que no juega ese juego. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para silenciar una verdad que te deja desnudo? La fascinación enfermiza de Trump con los Obama ha sido diseccionada por expertos. No es solo política, es personal, es psicológico. Barack Obama es todo lo que Trump quiere ser y no puede. Carismático, inteligente, sereno, admirado globalmente. Y Michelle es aún peor para él, porque encarna una versión de éxito imposible de imitar con dinero o poder. Ella no necesita escándalos, no necesita gritar, simplemente es.
y eso le basta para eclipsarlo. ¿Y si el verdadero enemigo de Trump nunca fue el Partido Demócrata? La diferencia de temperamentos es abismal. Mientras Trump vive de la confrontación, los Obama transmiten una calma que desconcierta, en especial cuando están juntos, porque ahí, en lo íntimo, es donde el contraste se vuelve insoportable. Michelle habla con amor y respeto por Barack. Lo mira con admiración real, y eso se ve, se siente, se viraliza. Mientras tanto, cada vez que Donald intenta tomar la mano de Melania y ella se la quita, Internet Odd, los memes explotan, y él lo sabe. Sabe que todos notan lo que él quiere ocultar, que mientras Michelle habla de amor verdadero, su propia esposa parece estar en otro mundo. ¿Tú también lo has notado? Michelle no ataca, solo habla de lo que ella cree, de lo que defiende, y al hacerlo, muestra lo que otros no tienen. Trump no puede soportarlo, porque mientras ella habla de unidad, de diversidad, de inclusión, él se encierra en discursos de odio, muros y exclusión. Michelle construye puentes, Trump, muros, literalmente. Y esa diferencia no es solo ideológica, es moral. En la Convención Demócrata de 2020, Michelle no necesitó nombrarlo para hundirlo. Solo dijo una frase: ser presidente no te cambia, te revela. Una frase, nada más. Pero fue como si le arrancara la máscara, porque todos sabían a quién se refería. Todos vieron el espejo que ella le puso delante. Y Trump, como siempre, reaccionó como sabe hacerlo. Con furia, con insultos, con miedo, pero el daño ya estaba hecho. Y mientras él se ahogaba en su rabia, Michelle seguía subiendo. Las encuestas lo confirmaban una y otra vez. La mujer que nunca buscó ser política tenía más aprobación que el hombre que había gobernado el país. ¿Cómo lo explicas? Para muchos, Michelle representa el tipo de liderazgo que escasea. Uno que no necesita gritar para ser escuchado. Uno que no se basa en dividir, sino en inspirar. Y eso es lo que hace su crítica tan poderosa, porque no parece una enemiga, parece una guía moral. Y cuando esa guía te señala, duela. Y sin embargo, Trump sigue cayendo en la misma trampa, una y otra vez. Cada vez que Michelle habla, él responde, pero no responde con argumentos, responde con insultos, un desprecio, y con cada palabra, sin quererlo, le da la razón. ¿Por qué sigue haciéndolo? Tal vez porque no puede evitarlo. Porque cada vez que ella aparece, su inseguridad se activa como un resorte. Porque Michelle representa algo que lo descoloca profundamente. Una mujer poderosa, admirada, influyente, que no necesita su aprobación. ¿Alguna vez te has sentido invisible frente a alguien que brilla sin esfuerzo? La respuesta de Trump no es solo política, es emocional, es visceral. Su historial lo confirma. Cada vez que una mujer se atreve a desafiarlo, él reacciona como un adolescente herido. Y no hablamos de críticas duras. Hablamos de mujeres que, como Michelle, apenas insinúan, que ni siquiera lo nombran. Y aún así, él explota. Porque no se trata de lo que dicen, sino de quiénes son. Michelle Obama no encarna solo una visión opuesta a la de Trump. Encarnan dos maneras de estar en el mundo. Una basada en el respeto, la otra en la dominación. Una en la empatía, la otra en la imposición. Y esa diferencia es tan profunda que hace imposible cualquier reconciliación. No es una pelea entre políticos, es una batalla entre valores. Cuando Michelle dice cuando ellos bajan el nivel, nosotros lo elevamos. No solo lanza un lema, lanza una declaración de principios. Y lo más poderoso es que lo cumple. Nunca entra en el barro, nunca responde con la misma moneda, porque sabe que al hacerlo perdería. Y esa es la verdadera victoria. Trump intenta etiquetarla como desagradable, como divisiva, pero cuanto más lo hace, más fuerte se vuelve ella. Porque la gente no escucha solo lo que dices, observa cómo lo dices, y mientras él grita, ella habla. Mientras él ataca, él la inspira. Mientras él divide, él la une. ¿A quién escucharías tú? La raíz de esta tensión está en algo más profundo que la política. Está en el miedo de Trump a perder relevancia, a ser olvidado, de alientarse en tu encarnada belleza, a no dejar legado, mientras que Michelle ya dejó el suyo. En escuelas, en libros, en corazones. Y eso, para alguien como Trump, es insoportable. Porque ¿qué importa tener una torre con tu nombre si nadie quiere enseñarle a sus hijos lo que representas? Michelle ha sabido jugar un juego difícil.
el de mantenerse como una figura moral sin caer en la trampa del partidismo extremo. Pero no es fácil. Cada palabra suya se analiza, se descontextualiza, se convierte en titular. Porque vivimos en una era donde la verdad importa menos que la viralidad, y aún así ella sigue, porque entiende que su rol no es complacer, es decir, lo que muchos no se atreven. Pero esa posición también la expone, la vuelve blanco fácil. Y cada vez que habla corre el riesgo de que la reduzcan a una enemiga política más. ¿Puede mantener su voz moral sin ser devorada por el ruido? Del otro lado, Trump también lucha, no solo contra Michelle, contra su propia historia, porque sabe que, cuando se escriba el capítulo de su presidencia, no podrá controlar el relato, y eso lo aterra. Porque el legado no se compra, no se grita, se construye. Michelle lo sabe. Por eso, mientras él intenta gritar más fuerte, ella solo sigue caminando, con la frente en alto. Porque a veces el mayor poder está en no responder, y eso, más que cualquier discurso, es lo que realmente lo destruye. Y si te dijera que un simple discurso, sin mencionar nombres, provocó una tormenta política que desnudó las fracturas más profundas de Estados Unidos, ¿qué lleva a un expresidente a reaccionar con furia descontrolada? Por palabras que, en teoría, no iban dirigidas a él. Lo que sucedió entre Michelle Obama y Donald Trump no fue solo un cruce de declaraciones, fue una batalla silenciosa que reveló mucho más de lo que se dijo. Porque mientras millones celebraban la elegancia de Michelle, otros veían en sus palabras un ataque encubierto, y la respuesta de Trump no se hizo esperar. Pero lo que vino después, nadie lo vio venir. La tensión ya estaba al límite. En un clima de polarización donde cualquier gesto es interpretado como una declaración de guerra, el intercambio entre la ex primera dama y el expresidente no hizo más que avivar un fuego que lleva años ardiendo. Lo interesante es cómo esta pelea, aparentemente personal, se transformó en un espejo incómodo para toda la nación. Melania Trump, una figura siempre rodeada de misterio, volvió al centro del huracán. Las comparaciones con Michelle fueron inevitables, y lo peor para ella es que no podía controlar la narrativa. Años después del famoso plagio de 2016, la sombra de Michelle sigue proyectándose sobre cada paso que da. ¿Cómo se construye una identidad propia cuando el pasado te persigue como un fantasma? Michelle y Barack Obama, por su parte, enfrentan un dilema casi imposible: mantener la dignidad mientras son atacados por sectores que ven en ellos una amenaza a su visión de país. Y lo más impactante es cómo cada gesto de Michelle, cada palabra, es diseccionada como si se tratara de un arma política. ¿Cómo mantienes la calma cuando saben que están esperando que pierdas el control? Y lo que más sorprendió no fue la reacción de Trump, fue la forma en que su base lo respaldó ciegamente. Para ellos, cualquier crítica, incluso la más sutil, es una provocación, y cualquier provocación justifica una respuesta brutal. En este escenario, la mesura se convierte en debilidad, y el respeto en signo de rendición. Pero aquí viene lo más perturbador. La pelea se trasladó a las redes sociales, donde las narrativas ya no se construyen en medios tradicionales. TikTok, Twitter, Instagram, plataformas donde los jóvenes reinterpretaron la disputa con creatividad explosiva. Vídeos que contrastaban la ternura entre Michelle y Barack con los fríos gestos entre Trump y Melania se volvieron virales. ¿Puede una mirada o un rechazo de mano cambiar la percepción pública de una figura política? ¿Y tú, te has detenido a pensar qué revela esta guerra mediática sobre tus propios prejuicios? Las redes se convirtieron en campos de batalla simbólicos. Un simple gesto, editado con música dramática o filtros cómicos, podía definir la narrativa. Y mientras los medios tradicionales discutían la legitimidad de las críticas, millones ya habían tomado partido, con memes, reels y hashtags que cruzaron fronteras. Pero lo más interesante fue cómo se dividió la opinión pública. No solo entre demócratas y republicanos, sino entre generaciones. Los más jóvenes, educados en el lenguaje de las emociones auténticas y el respeto a la diversidad, se alinearon rápidamente con Michelle. Vieron en ella una figura serena que representa una nueva forma de liderazgo. En cambio, generaciones mayores, sobre todo las que consumen noticias por Facebook, se identificaron con la fuerza bruta de Trump. Lo vieron como alguien que dice lo que piensa sin filtros, alguien que no se deja pisotear.
Para ellos, la vehemencia no es violencia, es convicción. Esta fractura generacional plantea una pregunta urgente. ¿Puede una nación construida sobre ideales comunes sobrevivir si cada generación interpreta la realidad desde trincheras opuestas? Expertos en comunicación no tardaron en intervenir. ¿El estilo de Michelle es el futuro de la política? ¿O necesitamos voces que griten para hacerse escuchar en medio del caos? Se abrió un debate que fue mucho más allá de esta pelea puntual. Lo que estaba en juego era el alma misma del discurso político, porque no se trata solo de quién tiene razón, sino de qué tipo de liderazgo queremos. ¿Uno que inspire con valores y templanza? ¿O uno que conquiste con gritos y ataques? Y mientras los analistas discutían en televisión, un detalle se volvió viral. Clips de Michelle hablando con firmeza, sin necesidad de alzar la voz, eran contrastados con las explosiones verbales de Trump, y la gente no solo comparaba, tomaba posición. Una joven en TikTok dijo: Michelle me recuerda a mi madre cuando me enseña algo importante. Trump me recuerda a mi ex gritándome sin razón. Ese comentario, con más de 100,000 likes, resume cómo las emociones personales están moldeando la política más que nunca. ¿Y tú? ¿Qué tipo de líder te representa más? Pero si hay algo que nadie puede negar, es que este episodio puso en evidencia algo mucho más profundo. Ya no estamos discutiendo políticas públicas o ideas concretas. Estamos debatiendo temperamentos, gestos, tonos de voz. La política se volvió emocional, y eso la hace mucho más peligrosa, pero también más humana. ¿Quién gana en una guerra donde todos creen tener la verdad? La realidad es que ambos bandos salieron fortalecidos, pero también más aislados. Porque en una era donde la verdad se fragmenta según tus creencias, lo importante no es lo que se dijo, sino cómo te hizo sentir. Y en esa dimensión emocional, Michelle y Trump representan polos opuestos de un país que ya no sabe cómo reconciliarse. Y lo más inquietante es esto. En medio de tanto ruido, de tantas reacciones viscerales, ¿qué pasó con los temas que realmente importan? La salud, la educación, el desempleo. Todo fue eclipsado por un intercambio que al final no resolvió nada. Solo confirmó que estamos más divididos que nunca, pero también dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Es posible reconstruir un discurso común? ¿O estamos condenados a vivir en universos paralelos donde incluso la realidad se negocia según la ideología? Michelle, con su estilo sereno pero firme, parece apostar por la posibilidad de un nuevo lenguaje político, uno donde se puede criticar sin insultar, donde se puede confrontar sin destruir. Pero para muchos ese lenguaje ya suena utópico. Y Trump, con su energía arrolladora, canaliza la furia de millones que sienten que el sistema los ha ignorado. Para ellos la confrontación no es opción, es necesidad. Pero esa necesidad nos está empujando a un abismo donde el diálogo se convierte en guerra. Este no fue solo un enfrentamiento entre dos figuras públicas. Fue un espejo brutal de nuestras emociones colectivas, de nuestras heridas no sanadas, de nuestra necesidad desesperada de sentirnos representados, aunque sea por quienes no se parecen en nada a nosotros. ¿Y tú? Después de todo esto, ¿de qué lado estás? ¿El de los que quieren reconstruir el diálogo o el de los que prefieren romperlo todo para empezar de nuevo? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Michelle Obama podría ser la voz que una a Estados Unidos en un futuro cercano? ¿O el estilo combativo de Trump sigue siendo el único lenguaje que realmente conecta con las masas? Si este video te hizo reflexionar, dale like, compártelo y suscríbete. Porque en este canal no solo analizamos noticias, exploramos las emociones, los símbolos y las verdades incómodas detrás de cada discurso. Y tú eres parte esencial de esa conversación. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces las peleas más intensas no se libran con gritos, sino con silencios cargados de verdad.